Bueno, entonces, como les decía, en este video vamos a resolver el problema de aplicación de válvula. Fíjense que lo que tenemos es una instalación para alimentar un reactivo, tiene una densidad de 1200 kilos sobre metro cúbico, a un reactor que opera a 3 bar, es decir, el reactivo que se encuentra aquí llega hasta un reactor donde la presión es 3 bar, el caudal es 25 metros cúbicos por hora, el caudal con el que queremos alimentar el reactivo. El reactor se encuentra a 10 metros de altura, ¿sí? del suelo, y el depósito del cual proviene el reactivo se encuentra abierto a la atmósfera, con lo cual la presión en la superficie es de 1 bar o 1 atmósfera, y el nivel de líquido en el depósito varía entre 5 y 1 metro. ¿Sí? Vamos a tener en un momento 5 metros de nivel respecto del suelo, y en otro momento, cuando pasa el tiempo, ¿sí? y se vacía el depósito, el nivel va a ser de 1 metro. Este depósito se conecta con el reactor mediante una tubería con accesorios. Las pérdidas que genera esa tubería y los accesorios es de 2 metros, o sea, ya nos dice cuál es la caída de presión en tramos rectos y en accesorios, todo junto. Y la bomba centrífuga, que permite, obviamente, que circule el fluido en este sentido, cuando el caudal que circula es 25 metros cúbicos por hora, entrega una energía de 30 metros o una altura de 30 metros. El sistema cuenta con una válvula de control de funcionamiento lineal cuyo CB máximo es de 120, es decir, el CB de 100, el CB para el 100% de apertura es 120. Como la válvula es lineal, ¿sí? tiene esta relación entre el porcentaje de apertura y el CB, tal como lo vemos en esta figura. Bueno, nos dice que las velocidades de entrada y salida son despreciables y determinar el grado de apertura de la válvula en las condiciones extremas del nivel de líquido en el depósito. Es decir, cuánto tengo que abrir esta válvula cuando el nivel es 5 metros o cuánto tengo que abrir esta válvula cuando el nivel es de 1 metro. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con los cálculos. En primer lugar, ¿sí? vamos a considerar cuando el nivel es igual a 5 metros. ¿Sí? Vamos a averiguar el porcentaje de apertura de la válvula. Por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Balance de energía mecánica entre 1 y 2, ¿sí? Entre la superficie del depósito, cuando el nivel es 5 metros, y la superficie del reactor, que siempre tiene un nivel fijo. ¿Sí? Entonces, el balance de energía mecánica entre 1 y 2, ¿cómo va a ser? La presión en 1 dividido el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2g más la altura potencial de el punto 1 más la altura de la bomba, ¿sí? porque tenemos una bomba que nos entrega energía, tiene que ser igual a la presión en el punto 2 dividido el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado dividido 2g más las pérdidas por fricción que tengamos en la cañería más la altura, z, que estaba poniendo a la altura del punto 2 más la caída de presión que me genera la válvula de control. ¿Sí? Tenemos que incluir la válvula dentro de las pérdidas. ¿Qué es lo que conocemos en nuestro sistema? Bueno, las velocidades en las superficies las consideramos nulas, ¿sí? La velocidad en las superficies de los tanques son 0, ¿sí? Las presiones son datos, ¿sí? La presión en 1 la conocemos, ¿sí? y es de 1 bar, la presión en 2 es de 3 bar, la altura de 1 es de 5 metros porque estamos resolviendo la primera situación. La altura de la superficie del tanque 2 es 10 metros, es el otro dato. La altura de la bomba es la que se nos da como dato, son 30 metros. La altura de fricción son los 2 metros, ¿sí? que nos dicen que tenemos por pérdida por fricción. Lo único que no conocemos es la caída de presión en la válvula, ¿sí?
y a partir de allí es donde vamos a sacar la apertura de la válvula. Entonces comenzaremos a hacer nuestros reemplazos, es decir, la altura de la válvula, ¿a qué va a ser igual? A 1 bar menos 3 bar, ¿sí? Que es la presión 1 menos la presión 2. Esto lo multiplicamos por 10 a la quinta para pasarlo a pascales, dividido el peso específico, que son los 1200 kilos por metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Recuerden que la densidad de este fluido era 1200 kilos sobre metro cúbico y la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este es el término de diferencia de presión más los términos de diferencia de altura, que ¿qué tenemos? Z1 menos Z2, pasó Z2 restando, Z1 es 5 metros en este caso, menos 10 metros, ¿sí? Que es la altura que tenemos en el reactor, más el término de la bomba, que son 30 metros, y pasa restando, ¿sí? Para el otro lado de la ecuación, la pérdida por fricción, que son los 2 metros que nos dicen que tenemos cuando circulan 25 metros cúbicos por hora. Estos dos términos, ¿sí? Tanto la altura de la bomba como el HF, son función del caudal, ¿sí? Son términos que dependen del caudal que circula por el sistema. Pero como el caudal aquí es constante, porque queremos mantener 25 metros cúbicos por hora, ¿sí? Como caudal en nuestro sistema, estos dos términos son constantes. Entonces, bueno, ya tenemos aquí todos los datos para averiguar cuál es la altura de la válvula, y cuando hacemos esta cuenta nos da que la altura de la válvula es 6 metros, ¿sí? Entonces, la válvula genera una caída de presión de 6 metros cuando circulan 25 metros cúbicos por hora. ¿Cómo hacemos para averiguar la apertura de la válvula? Y bueno, utilizamos la ecuación que estuvimos viendo en la teoría, es decir, sabemos que el CB de la válvula es igual al caudal por la raíz de la densidad relativa dividido el delta P de la válvula. El caudal, como vamos a estar calculando CB, este caudal lo necesitamos en galones por minuto, ¿sí? Entonces vamos a pasar los 25 metros cúbicos por hora a galones por minuto, ¿sí? Con la tabla de conversión de unidades, eso nos da 109 galones por minuto por la raíz de la densidad relativa. ¿Cuánto es la densidad relativa aquí? Y bueno, es la densidad del fluido dividido, ¿sí? La densidad relativa es la densidad, los 1200, que es la densidad del fluido, dividido la densidad del agua, que es 1000 kilos sobre metros cúbicos, ¿sí? Eso nos da 1,2. Entonces la densidad relativa es 1,2. Dividido el delta P de la válvula. El delta P de la válvula, como esto lo estamos haciendo en CB, tiene que estar en unidades de PSI. Nosotros, ¿qué averiguamos? Que la válvula genera 6 metros de caída de presión. Esos 6 metros son de altura de válvula, ¿sí? Para encontrar la caída de presión, esto que está en unidades de altura lo tenemos que multiplicar por la densidad del fluido, por la gravedad, y esto nos da unidades de delta P en la válvula, ¿sí? ¿Recuerdan? El de la altura por el peso específico nos da delta P o caída de presión. Entonces eso, ¿cómo lo pasamos a delta P de la válvula? Entonces son los 6 metros, ¿sí? Por los 1200 de densidad por 9,81. Eso nos va a dar en pascales, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir por 10 a la quinta para pasarlo a bar. Esto nos da 0,71 bar. Hagan ustedes, ¿sí? Las cuentas, ¿sí?
pero para la válvula que genera 6 metros de caída de presión, esos 6 metros equivalen a 0,71 bar de caída de presión. Entonces, ahora sí podemos calcular el CB, ¿sí? Esto es dividido 0,71. El CB va a ser 109 por la raíz de 1,2 dividido 0,71. Este CB nos da 37. ¿Sí? Entonces, cuando el nivel es 5 metros, la válvula tiene que tener un CB de 37. ¿A qué porcentaje de apertura equivale eso? Y bueno, para eso venimos a la figura de la válvula, ¿sí? Y cuando el CB vale 37, nos fijamos qué porcentaje de apertura equivale. Y un CB de 37, ¿sí? Leyéndolo de la gráfica que nos da el fabricante, ¿sí? Con el CB de 37 encontramos un porcentaje de apertura de 31% aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando el CB vale 37 y para la válvula que tenemos, que es de comportamiento lineal, eso equivale a un 31% de apertura. De manera similar, ¿sí? Resolvemos, fíjense, lo voy a hacer cambiando de color aquí arriba, cuando el nivel de la superficie es 1 metro, ¿sí? Ahora estamos aquí, ¿sí? Cuando el nivel es 1 metro, en vez de ser 5 metros, ¿qué es lo que se nos modifica en este cálculo? Bueno, ¿sí? O sea que aquí el nivel va a ser de 1 metro, entonces lo que va a cambiar es esta altura, ¿sí? En vez de ser 5 metros, aquí vamos a tener 1 metro en la segunda situación, ¿sí? Pero el resto del balance va a ser igual, porque la diferencia de presión entre los tanques es la misma, la altura de la bomba es la misma, las pérdidas por fricción son las mismas, entonces cuando estamos en la segunda situación, esto, el delta P de la válvula, nos va a dar una altura de 2 metros, ¿sí? Lo cual tiene sentido, ¿sí? El delta P es más chico, ¿sí? Antes, cuando el nivel era 5 metros, el delta P de la válvula era 6, ahora cuando el nivel es 1, tenemos un número más chico, ¿sí? De altura. Si todo el resto sigue igual, el delta P de la válvula tiene que ser más chico, eso nos da 2 metros. Estos 2 metros de altura equivalen, ¿sí? Haciendo los 2 metros aquí por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad dividido 10 a la quinta para pasarlo de pascales a bar, esos 0,71 bar pasan a ser 3,5. Ay, perdón, esto no son bar, son PSI. Lo que necesito aquí son PSI, ¿sí? O sea, 0,71 bar lo tengo que pasar a PSI, esos son 10,44 PSI, ¿sí? O sea que en el caso de 5 metros, acá no es 1,2 dividido 10,44 PSI, eso es lo que me da un CB de 37, ¿sí? Entonces, aquí el delta P directamente, estos 3,5 yo ya se los estoy dando en PSI, ¿sí? Entonces 3,5 es lo que van a poner aquí, 3,5 PSI, cuando hagan el cálculo del CB para 1 metro, ¿sí? Van a ser los 109 galones por minuto por la raíz de 1,2 dividido 3,5 PSI, y eso, en vez de darles un CB de 37, les va a dar un CB de 64. Entonces, 64 va a equivaler, ¿sí? Cuando vuelven a entrar a la figura de porcentaje de CB, ¿sí? Entran aquí con un CB de
64, fíjense que ahora es mayor, o sea, cuando tengo 1 metro, el CV que necesito es de 64, y eso me da una apertura un poquito menor que el 60%, ¿sí? Para esta válvula en particular, entonces la equivale a un E53% de apertura cuando tienen un nivel de 1 metro. Entonces la válvula tiene que estar 31% abierta cuando el nivel en el tanque es de 5 metros y tiene que estar 53% abierta cuando el nivel del tanque es de 1 metro. Es decir, verificamos lo que habíamos teorizado al principio, que cuanto menor es el nivel del tanque, ¿sí? Cuanto más bajo está el nivel del tanque, si yo quiero mantener el mismo caudal, voy a tener que bajar la pérdida que me genera la válvula de control. ¿Cómo hago para bajar la pérdida en la válvula de control? Pues la tengo que abrir más, ¿sí? Cuando el nivel del tanque es 1 metro, la válvula está 53% abierta, es decir, me genera menos caída de presión. ¿Qué caída de presión me genera? Me genera 3,5 psi, que equivalen a los 2 metros de altura de la válvula que obtengo del balance de energía. Cuando el nivel del líquido se encuentra en el nivel superior, es decir, en los 5 metros, la válvula, para mantener el caudal de 25 metros cúbicos por hora, me tiene que generar una caída de presión de 10,44 psi, que se equivalen a 6 metros de altura, que es lo que me dice el balance que me queda restante para la válvula. Y a su vez eso equivale a un 31% de apertura, ¿sí? Esta es la forma que tenemos para trabajar con las válvulas de control. En función de los datos de nuestro sistema, podemos determinar, por ejemplo, como es en este caso, porcentajes de aperturas de las válvulas para distintas condiciones del sistema, pero como vimos en la teoría, también podemos usar la misma ecuación de la válvula para determinar caudal de circulación o caída de presión en particular.